Muy buenos días, hoy estamos en un hermoso día, ¿no es cierto? Hermoso día, estamos vivos, nuestro corazón late, nuestros pulmones funcionan, etcétera. Hoy es suficiente motivo para celebrar la vida y para estar total y absolutamente agradecidos con Dios, ¿cierto? Bienvenidos sean todos a esta tu sección Conectando con la Realidad. Es de vital importancia que todos los que caminamos y transitamos por esta vida no nos despeguemos o nos alejemos de la realidad. Muchas personas se alejan, viven muy lejos de la realidad, creyendo cosas que no son primeramente de sí mismos y también por consecuencia de los demás. Hoy en esta sección, Conectando con la Realidad, quisiera hacer una reflexión breve. El Señor en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dijo: cuando reciban al Espíritu Santo, un encargo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra testigo simplemente viene de la palabra en griego mártir, y un testigo solamente, valga la redundancia, solamente puede hablar, solamente puede presentarse en un juicio a testificar única y exclusivamente si él ha visto o él ha estado presente en los hechos. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de cosas que oímos, mas no hemos visto. ¿Cuántos hijos de Dios hablamos de cosas que oímos en la congregación el domingo, pero nosotros nunca las hemos visto? El Señor dijo, para que el Evangelio pueda ser predicado en todo el mundo, necesita un poder. Y para que el poder venga o descienda sobre vosotros, necesitan ustedes revelación o, por la gracia de Dios, haber visto lo que Dios quiere mostrarles. Job 42, del 4 al 6, dice Job, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo. Muchas veces tenemos que retractarnos de muchas cosas que hemos dicho porque decíamos cosas o testificábamos o hablábamos de cosas producto, consecuencia de lo que habíamos oído de otras personas. Pero cuando Dios abre nuestros ojos y con nuestros propios ojos vemos, muchas veces tenemos que retractarnos porque lo que vemos o lo que Dios nos revela no se parece en nada o en muy poco a lo que habíamos oído. Por último, para poder movernos en el propósito eterno, dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No podemos hablar de lo que no hemos visto y de lo que no hemos oído. Me atrevo a decir que una gran parte de personas bien intencionadas hablamos y nos movemos en la vida, en el mundo espiritual, teniendo como base lo que hemos oído el domingo en la iglesia o lo que supuestamente hemos oído de Dios. Pero ¿cuántos de los discípulos oyeron al Señor, pero al resucitado pocos lo podían conocer, porque solo se conoce al Cristo resucitado si el Padre nos lo revela? Pedro dijo, tú sabes quién soy, sabes quién está dentro de mí, porque el Padre te lo ha revelado, porque no hay carne ni sangre, sino que no sepa. La reflexión para el día de hoy es, si no tienes revelación, no podrás moverte, y si no puedes moverte, porque no tienes visión, porque no tienes revelación, porque no tienes un concepto propio revelado de Dios en cuanto a Cristo, tu mover y tu caminar será limitado, porque lo harás con conceptos, con ideas y con
imaginaciones que muchas de ellas provienen de buenas intenciones, pero de mentes humanas. Esta fue tu sección, Conectando con la Realidad. Muy bien, muy buenos días, qué bueno que estamos conectados por este tiempo, les saludamos cordialmente, qué bueno que pueda conectarse, qué bueno que podamos estar juntos a través de este medio. Hoy continuaremos hablando de un tema que es estratégico para Dios, estratégico para el reino de Dios y estratégico para todos aquellos que queramos o que seamos parte del reino de Dios, y que por el Espíritu hayamos entendido que en el reino nadie está sentado. Al reino nadie viene a sentarse. Al reino de Dios todos venimos a aportar algo, a edificar en alguna parte del reino de alguna manera. Así es que sea bienvenido en esta preciosa mañana y vamos hoy a seguir con un nuevo capítulo de esta serie de la fe. Hoy se llama Entendiendo la Fe. O entendiendo la fe. Y yo quiero, antes de empezar, a manera introductoria, dejar claro una cosa. Hay muchas personas que malentienden o malinterpretan lo que oyen. Una persona que tiene un desorden, un trastorno, un desorden en su interior, tienden a malinterpretar, y de ahí surgen lo que le llamamos los malos entendidos. Y los malos entendidos es que tú dijiste, es que yo pensé. De base a los malos entendidos surgen una infinidad de problemas. Creo que en la iglesia de Cristo hay muchos malos entendidos, porque nuestro adversario, el diablo, tiene como prioridad en su agenda cegar el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca, para que la gente no entienda o malentienda lo que está escuchando. Y eso, el malentender algo que alguien está escuchando, es el equivalente a no escuchar, ¿sí? Porque muchas veces nos va a llevar no a donde Dios quería llevarnos. Muy bien, entonces hoy se llama Entendiendo la Fe. Es importante que la luz de Dios resplandezca y que hoy, por la gracia de Dios, podamos entender la importancia de la fe. Según las Sagradas Escrituras, la fe bíblica viene de una palabra hebrea llamada emuná. Lo empezamos a ver el domingo pasado, la palabra emuná. ¿Qué es la palabra emuná? ¿Qué significa la palabra emuná? ¿Qué quiere decir Dios cuando habla de la fe? La fe, o la fe emuná, es la respuesta del hombre al llamado de Dios. El ser humano, el ser ordinario, vive en un mundo ordinario, ¿cierto? El hombre natural, ¿dónde vive? En un mundo natural que se procesa a través de la mente natural. Pero Dios, cuando nos llama, Él nos llama a un mundo sobrenatural. Él quiere sacarnos de un mundo ordinario y trasladarnos a un mundo extraordinario. Para eso se requiere la fe. La fe emuná, la fe bíblica, es la respuesta del hombre al llamado de Dios. Muchas veces Dios enciende alarmas, envía advertencias para no tener que recurrir a anomalías. ¿Qué es una anomalía en la vida de alguien? Cuando empiezan a surgir eventos que no están en lo normal, en lo ideal, eventos que la mayoría de ellos me perturban, me interrumpen y roban mi paz, pero todo eso con la intención de Dios de tener nuestra atención. La fe emuná, la fe bíblica, es la respuesta del hombre al llamado de Dios. El llamado de Dios no es algo que sucede por una única vez cuando recibimos a Cristo. El llamado de Dios sucede todos los días. El que tenga oídos para oír,
oiga lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Así como cuando llegas a tu trabajo, tu jefe, el gerente o la persona a quien reportas, todos los días, tiene instrucciones que darte, tiene trabajos que delegarte, tiene que decirte los conflictos que surgieron ayer y te va a delegar todos aquellos que tu puesto o tu posición, pues los tengas la capacidad para resolverlos. La primera pregunta es, tú y yo, ¿cómo solemos responder cada vez que Dios nos llama? Hay dos posibles maneras. Aceptamos la llamada o rechazamos la llamada. De hecho, cuando alguien te llama y tú ves quién te está llamando, tú tienes el libre albedrío para decidir si aceptar la llamada o rechazar la llamada. La primera pregunta que vale la pena que reflexionemos es la siguiente. Normal, cotidiana y rutinariamente, ¿a qué tiendes tú? ¿A qué tiendo yo? ¿A aceptar el llamado de Dios o a rechazar el llamado de Dios? Como un ejemplo, no se espanten, solo como un ejemplo, cuando teníamos la vida congregacional como tradicionalmente la concebíamos, muchas veces así había un llamado de Dios a recabar una ofrenda para hacer frente a una necesidad que teníamos como iglesia, como congregación. Ahí la gente que estaba cerca en el ministerio se conocía el tipo y la calidad de respuesta del pueblo. Había una parte del pueblo que simplemente no respondía. Había otra parte del pueblo que respondía, sí, cuenta conmigo, pero al paso del tiempo nunca cumplía su promesa. Es decir, su respuesta era una respuesta hipócrita, fingida, aparente. Y había gente, hay otro tercer tipo de gente que dice, responde al llamado, pero la gente responde cuando quiere y como quiere. Y hay un cuarto grupo de personas que responden ¿cómo te gustaría de ti si estuvieras en un asunto de vida o muerte que fuera la respuesta de Dios para ti? Inmediata. ¿Y cómo es tu respuesta para con Dios? Acabo de leer en una red social a un amigo mío. Tengo pocos amigos, pocos. Y a esta persona lo considero uno de ellos. Escribir grave, de enfermedad grave, pero escribir con el corazón. Escuché tras las letras un SOS, ¿sí? Porque su escrito terminaba con hay alguien allá afuera y decía ayuda. Y hay muchas personas que hoy no saben lo que está pasando, no saben cómo resolver lo que les está pasando y están buscando ayuda. El grave problema es que los seres humanos creemos poder ayudar a las personas. Y en 25 años o en 30 de ministerio, es de las pocas conclusiones a las que yo pude haber llegado. No importa cuán buenas fueron mis intenciones, un humano no tiene la capacidad para ayudar a otro humano. Solo Dios puede resolver la problemática tan compleja, tan profunda que el ser humano tiene. La fe emuná, la fe bíblica, es la respuesta humana al llamado divino. Dios se revela y habla, y las únicas posibilidades humanamente hablando son responder o no a esa llamada. Ahora, Dios nos ha dado ejemplos. Que hagamos caso omiso a los ejemplos de Dios, eso es otra cosa. ¿Qué es un ejemplo? Para eso Dios dejó la parábola del buen samaritano. Estaba una persona, un judío, que había caído en manos de ladrones y de salteadores, estaba gravemente herido, tirado. Pasó quien se supone por diseño debía responder al llamado de Dios en forma de ayuda. ¿Qué hizo? Lo vio
ignoró el llamado de Dios a responder como ayuda y siguió su camino. Claro, tenía justificaciones, era un levita, pasó un sacerdote, hizo exactamente lo mismo. Y quien se suponía no iba a oír la voz de Dios y mucho menos responder o ser la respuesta que Dios necesitaba en ese momento, que era un samaritano, que era enemigo o no se podían ver con los judíos, fue quien oyó y respondió oportuna y correctamente al llamado de Dios. ¿Estamos? Ahora, tiene consecuencias oír y rechazar el llamado de Dios. ¿En qué me baso? Me baso en que aquel día en que tú, yo, nosotros estemos de pie, compareciendo delante de Dios, viéndolo cara a cara, y Él nos diga, tú estás reprobado. Pero Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro. ¿Te acuerdas que toqué la puerta de tu casa y te pedí agua y no me diste? ¿Te acuerdas que pedí la ayuda a través del cuerpo de Cristo que alimentaras y no quisiste alimentarme? ¿Te acuerdas cuando había un hijo mío prisionero en una cárcel de adicción? Te llamé y no respondiste, y tu única justificación es que estabas muy ocupado. Bueno, de la misma manera, hoy yo te respondo a ti. Yo a ti no te conozco. Sáquenlo. ¿Es duro? Sí. ¿Es crudo? Sí. Pero ya basta de predicar un evangelio diferente. Nuestro Señor fue tajante. Nuestro Señor fue auténtico y dijo lo que tenía que decir. En pocas palabras, todos los días respondemos a Dios de una palabra. La respuesta en forma total o totalizada de la persona ante la palabra de Dios es emuná. Eso es fe, ¿sí? ¿Cómo respondemos dominicalmente a la palabra de Dios? Eso es emuná, ¿sí? Normalmente, hablo a título personal, pues oímos. Lo más que puede Dios aspirar de nosotros es a que tomemos nota. Pero en nuestro tiempo semanal no hay un solo espacio donde podamos meditar, reflexionar, para que el Espíritu nos revele a nosotros en forma personal lo que Él quiso decirme. Traducido a emuná, quiere decir que mi respuesta a lo que Él habló en la congregación es básicamente nula. Y si fe es emuná, y emuná es la respuesta totalitaria del llamado de Dios al hombre, entonces normalmente somos hombres y mujeres sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, otro tema en el tema de la fe emuná. Dice Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvó. El temor a Dios se ha perdido. No tenemos temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy la gente no tenemos temor a Dios. Total, para eso está la gracia. Total, Dios es bueno. Total, Dios me entiende. Total, falta mucho para que el juicio, tengo tiempo para arrepentirme y para poner en orden mis asuntos. Total. Si tuviéramos verdaderamente temor a Dios, no haríamos o no responderíamos como respondemos a la palabra normal y humanamente. Sin temor no habrá obediencia, y sin obediencia no hay fe, ¿sí? No hay fe. El Dios vivo del cielo habla y se revela a sus hijos y a sus hijas. Confía en nosotros al encargarnos un trabajo, pero solamente pensemos, usando el sentido común solamente. ¿Cuáles serían las consecuencias para ti como arquitecto que vas a una obra? Al responsable de la obra le encargas un trabajo y le dices lo importante que es
llegas a que te rinda cuentas y no hizo nada de lo que tú le pediste que hiciera. El problema es tuyo como arquitecto, porque tú tendrás que responder al cliente. La desobediencia y la responsabilidad de esa persona a quien tú le delegaste te está ocasionando a ti un grave problema. Igual problema que si la persona a quien tú le delegaste el trabajo no obedeció las reglas, es decir, el cómo hacerlo, no oyó las instrucciones que tú le diste, sino acabó haciendo las cosas como él quiso. La fe emuná, la fe bíblica, no indica el acto de creer ideas, conceptos que se conviertan en creencias. En la tradición hebrea, la palabra de Dios viene por la fe, y la fe es cuando la palabra llega al oído, pasa por el oído y la palabra logra llegar al corazón del hombre, una palabra proveniente del cielo. Pero escuche lo que voy a decir. Una vez que el mensaje del cielo es entregado a alguien en la tierra, es total responsabilidad de quien en la tierra lo oyó o lo recibió. Aguas, voy a volver a repetirlo. Una vez que el mensaje es entregado en la tierra, es responsabilidad de la humanidad todo lo que pase con dicho mensaje. Ahora, esto conéctelo con toda palabra que te haya sido dada, tendrás que rendir cuentas, ¿sí o no? Pero muchas veces yo no entendía, de toda palabra que salga de mi boca voy a rendir cuentas, ya valí, no hay opción para mí. No, de toda palabra proveniente del cielo que me haya sido entregada o revelada a mí, y que la respuesta mía haya sido nula o no haya estado a la altura de la expectativa de Dios. Deuteronomio 6, verso 4 dice: oye Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero el versículo empieza: oye Israel. Hay gente que tiene oídos, pero no oye. Hay gente que tiene oídos, pero oye lo que quiere o lo que le conviene oír. Oye Israel. Hemos aprendido en esta serie que la palabra oír viene de la palabra hebrea Shema, S-H-E-M-A, Shema, ¿sí? Que quiere decir oír, y significa, ¿sí? Esta palabra Shema significa escuchar, hacer caso y responder con acciones a lo que se te ha revelado y que tú has escuchado. Oye Israel, oye José Manuel, oye Adela, oye Roberto, oye Lupita. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el oír de acuerdo a la perspectiva de Dios no es solamente estar escuchando la palabra que se está hablando, sino escuchar y por el Espíritu entender lo que Dios está intentando decirte. Y cada vez que Dios habla, Él está esperando que tú oigas. Y oír significa Shema, y Shema es hacer caso. Cada vez que Dios le habla a alguien, ¿qué espera Dios? Que le hagas caso, ¿sí? Que te respondas con un amén, aleluya, porque eso es lo que yo he aprendido en 25 años, que se están predicando cosas hermosas, motivadoras, positivas en la congregación. Se paran los hermanos, levantamos la mano, yo lo hice muchas veces, y estamos amén, aleluya. Sin embargo, oír verdaderamente al Espíritu a través de la palabra predicada es tener la intención en el corazón de hacer caso, de obedecer y de responder inmediatamente con acciones a lo que Dios ha escuchado. Perdón, a lo que de Dios hemos escuchado. Fíjense lo que voy a decirles. Esto está muy serio. Cuando hablamos, la fe, ¿por qué viene?
por el oír. ¿Qué significa oír? Shema. ¿Qué significa Shema? Hacer caso, responder con acciones a lo que se te ha dicho, a lo que se te ha revelado o a lo que se te ha mandado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué viene la fe? Ok. Número 2. Dice en una parte de la escritura que antes de que la gente hablara, Jesucristo dijo, sabiendo Jesucristo lo que ellos pensaban en sus corazones, les dijo, Dios no ve, Dios no oye tus palabras, Dios lo que ve es la intención que hay en tu corazón. A Dios no lo podemos engañar, porque muchas veces nuestra boca dice una cosa, pero nuestro corazón no tiene ni la más mínima intención de responder con acciones lo que nuestra boca está diciendo. ¿Usted cree que podemos engañar a Dios? ¿De veras? ¿Podemos engañar a Dios? Ahora, Lupita, ¿quién, en tu opinión, quién crees que se atreva, sea tan insolente de atreverse a querer engañar a Dios? ¿Cómo le podrías llamar a una persona que se atreve a engañar, a intentar engañar a Dios, diciendo una cosa, teniendo otra intención en su corazón? ¿Cómo le dirías? Yo le diría atrevido, yo le daría hipócrita, yo le diría insolente, una persona que no tiene cero temor reverente a Dios, cero. Bueno, a lo mejor le preguntaría, ¿estás consciente de lo que estás haciendo? ¿El hijo pródigo estaba consciente de lo que estaba haciendo? Claro que no, porque cuando la prueba se intensificó, dice, volvió en sí, a un estado de conciencia. Ahora escuchen, cuando hablamos de oír la palabra de Dios, estamos hablando de algo absoluta, total, 100% sobrenatural. Voy a hacerte una pregunta, contéstamela literal. ¿Realmente alguna vez has oído literalmente la voz de Dios? ¿Ha oído? Es un acto sobrenatural. Hoy, gente sin temor a Dios, de una manera irresponsable, dicen oír a Dios. Y Dios dice, si alguien dice que me oyó y le entrego una palabra profética, viene de mí si esa palabra se cumple. Pero muchas de las palabras proféticas que nosotros le damos a la gente y decimos que vienen de Dios, no vienen de Dios. Vienen desde nuestro propio, bien intencionado corazón. Oír la palabra de Dios es un milagro. Vamos, procese lo que estoy diciendo. La fe, ¿por qué viene? Por oír. ¿Por oír qué? La palabra. Por oír a Dios hablar, ¿sí? Pero oír a Dios hablar, diga conmigo para que usted le caiga el 20. Oír a Dios hablar es un milagro. ¿Qué tan frecuente suceden milagros en tu vida? No es que tengo trabajo, eso no es un milagro. Es la gracia, sí, pero no es un milagro. ¿Qué tan frecuente suceden milagros en tu vida? Un milagro es para mover montañas. Un milagro es para que lo imposible se vuelva posible. Un milagro es caminar en el agua. Un milagro es que resucite un muerto o sane un leproso. Voy a volver a hacer la pregunta. No con una intención de juicio, sino como un escenario, una dinámica para que los ojos de nuestro entendimiento hoy puedan ser alumbrados. ¿Qué tan frecuente ves reales y verdaderos milagros en tu vida? El oír a Dios hablar es un milagro. ¿Cuántos milagros vimos suceder de que hizo la iglesia de gente sanar y no morir de COVID? Solo en el norte del estado de Tamaulipas murieron, me dijo un amigo, entre 30 y 50 pastores. ¿Dónde estaba nuestra fe? No estoy juzgando, estoy analizando simplemente un hecho. Oír la palabra de Dios, oír a Dios oír a Dios en la palabra que se está predicando es un milagro, porque el ser humano no tiene la facultad naturalmente de oír la palabra de Dios. No tenemos la facultad, no tenemos la habilidad, no hay cómo oír la voz de Dios, no hay cómo.
Yo puedo leerles la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y a menos que obre el milagro de Dios en tu corazón, tú no podrás oír ni escuchar a Dios hablar. Ahora, voy a hacer una pregunta. La palabra vive literalmente en nosotros, las palabras no. La Biblia es un conjunto de palabras que salieron o que dijo la palabra. Porque la palabra es Cristo. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que entra al corazón del ser humano y nos da la sabiduría y la luz para discernir, es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vean lo que dice Juan 8:37 y 43. Dice, palabras de Jesús. Claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Claro que me doy cuenta que son cristianos. Sí, se nota. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Hay gente que tolera lo que le conviene, pero cuando la palabra proveniente del cielo es hablada a través de un hombre o de una mujer auténtica, defectuoso sí, pero auténtica, esa palabra no es tolerada por el alma. Esa palabra irrita al alma, molesta, incomoda al alma, y es cuando la respondemos a la palabra diciendo, dura palabra es esta, ¿no? Muy bien. El concepto de la fe bíblica, de la fe emuná, es mucho más profundo, de hecho, y no está traducido solamente con una palabra como en el griego, que es pistis. Está traducido con 4 palabras que hoy, con la guianza del Señor, vamos a terminar. La primera es amén. Es amén en hebreo, ¿sí? La palabra amén significa cuando nosotros aceptamos algo como verdad o nos ponemos nosotros de acuerdo con lo que alguien dijo, en cómo alguien piensa, en lo que alguien nos propuso. Aprendimos también, ¿sí?, que en Proverbios, esto lo prediqué el domingo pasado, que en Proverbios 6:2 dije, quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste. Muchas veces nosotros entramos en acuerdo o nos ponemos de acuerdo con filosofías humanas que delante de Dios son paganas. Dios no anda con medias tintas. Para Dios, ¿eres o no eres? ¿Estás o no estás? Esa sola afirmación no la pueden tolerar muchos. Los que me conocen saben que mucha gente me criticaba, es que Dios es amor, y para Dios hay términos medios como el gris. No, el pastor dice que blanco y negro. No, yo no lo digo, lo dice la palabra, lo dice Cristo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Las alianzas eran acuerdos que se hacían entre dos partes donde se especificaban derechos y deberes. Cada vez que nosotros celebramos un acuerdo con el diablo, con el adversario o con algún producto o propuesta que el diablo nos servíe a través de alguno de sus intermediarios, nosotros adquirimos, diga conmigo, deberes. ¿Deberes para con quién? Deberes para con el adversario. Entonces, de una manera súper inteligente, nuestro adversario, el diablo, nos envía a través de algún intermediario, de algún representante de él, una propuesta a la cual nosotros, por ignorantes, le decimos amén. Es decir, se la afirmamos, y al entrar en acuerdo o decir amén, ¿sí?, a una propuesta diabólica que nos fue enviada a través de un intermediario, estamos nosotros obteniendo derechos que nos da el diablo, ¿sí?, pero también quedamos atrapados o comprometidos a través de un deber para con nuestro adversario, el diablo. Aprendimos el domingo pasado que la palabra amén, que es ponerse de acuerdo, acordar, o un acuerdo es unir los corazones. Cuando hay un acuerdo entre dos personas, parece que sus corazones laten al unísono. Tum, 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 tum. Mientras que si no hay acuerdo, pareciera como si latieran descompasados.
Si está tu corazón latiendo a un ritmo y el corazón de Dios late en un ritmo. Si tú tienes un acuerdo con Dios, tu corazón y el corazón de Dios son, es decir, cuando latan los corazones, deben latir al unísono. Por eso Dios decía cuando hablaba de David, ese es un hombre conforme a mi corazón, porque su corazón late al mismo ritmo que late el mío. En la Biblia, bueno, muy bien. No saben, dice Pablo en 1 Corintios 6:16, no saben ustedes que cuando el hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo. Por la escritura dice, los dos serán como una sola persona. Cuando nosotros celebramos un acuerdo con algo o con alguien, ese algo se une a mi corazón, viene a ser parte de mi corazón. Y si ese algo que se unió a mi corazón por mi decisión, ¿sí?, no es de Dios, mi corazón va a comenzar a latir en una frecuencia diferente a como late el corazón de Dios, y eso me va a ir como al hijo pródigo alejando de Dios. Eso fui rápido porque ya lo hablé el domingo pasado. La segunda palabra, la palabra emuná, la fe bíblica emuná hebrea, quiere decir la palabra leí con H, leí tamen, que quiere decir entrenarse. ¿Sí? La fe bíblica, la fe emuná, si verdaderamente tenemos fe, la fe, uno de los papeles fundamentales de la fe, que es, diga conmigo, entrenarme. Ok, emuná, si tú te vas al hebreo, la palabra emuná significa, entre otros significados, el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar a alguien. Voy a decirlo otra vez. Fe, emuná. La fe es el entrenamiento en el deseo de dar y beneficiar a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Para poder, cada vez que Dios habla, no va a hablarnos para pedirnos nuestra opinión. Él es la cabeza, nosotros obedecemos. Cada vez que Dios habla y sucede el milagro por el Espíritu, que tú y yo podamos escuchar lo que Él quiere decirnos, Él nos está delegando una tarea, y aprendimos que la fe emuná es como el hombre responde al encargo, a la misión, a la tarea que Dios nos está dando. ¿Estamos de acuerdo? Para poder responder. Ahora, ¿cómo te satisface a ti una respuesta nula? Tienes un empleado, tienes un cliente, un empleado que tú contrataste, le pagas, y si el trabajo que te hizo es mediocre, ¿cuál sería tu sentir? Bueno, no estoy satisfecha. ¿No estás satisfecha? ¿Cuál es otro sentir? Molesto. ¿Cuál es otro sentir? Enojado. ¿Cuál es otro sentir? Decepcionado. Bueno, cada vez que tú y mi respuesta no están a la altura de lo que Dios esperaba, porque la fe también es la certeza de lo que se espera. Dios espera algo de ti. Dios espera algo de ti. Dios espera algo de mí. Y cuando tu respuesta no está a la altura, no llega a lo que Él esperaba de ti, tú y yo lo decepcionamos. Y dejémonos de dramatismos, dejémonos de romanticismos. Es que nadie decepciona a Dios porque Dios es amor. Sí. Dios es amor. Y Dios es misericordia. Y Dios es el Dios de las oportunidades. Pero también el Dios que regresa a la tierra no es una oveja, es un león. El Dios que regresa a la tierra ya no viene a salvar, viene a juzgar y a gobernar con vara de hierro. Ya atrevámonos a ver también la faceta de Jesucristo, no de una abeja que pone la otra mejilla para que la humanidad se la pase ofendiéndolo. Viene como un león a establecer su reino con o sin el consentimiento de las mayorías. ¿Qué es la fe emuná? La palabra leitamen, que quiere decir entrenarse en el deseo de dar y de beneficiar. Voy a hacer una pregunta.
quisiera varias respuestas. Tú vas caminando por la calle cualquier día, en el súper, en tu carro, naturalmente, cuando hablo de naturalmente es lo que sale de ti de forma natural, lo que no necesita esfuerzo, lo que no necesita pensarlo ni discernirlo, lo que es natural, ¿sí? Vas caminando por la calle, ves una situación que requiere la intervención de Dios, oyes la voz de Dios, sucede el milagro, pero respondes negativamente, argumentando de que no es tu problema, que si te paras te vas a meter en una bronca, que tienes muchos problemas, que tienes algo que llegar a tu casa. ¿Cómo es naturalmente tu respuesta? Hoy venía ya terminando mi rutina de ejercicio y a media cuadra vi un perrito chiquito. Y dije, eso me estresa porque sé que tengo que responder. No puedo decir, pues que Dios lo ayude. No, para eso me puso a mí, para ayudarle. Y el perrito lo vi. Y el perrito estaba tratando de saltar a una barda muy alta para volver a meterse a su casa. Obviamente yo no es que hable idioma perro, sentido común. Entonces yo me acerqué y le dije, Dios me puso aquí para salvarte. Es que ven para acá. Vino, lo agarré, yo le toqué, no, nadie me abrió. Grité, nadie me abrió. Pero Dios me dijo, ve, por aquí cabe, que lo meto. Ya estaba como su parejita, estaba como que la parejita vinieron los dos y se me quedó miedo. Me dijeron, buena onda, gracias. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a un anciano? ¿Cómo respondemos a la tremenda necesidad que hay afuera? ¿Cómo respondemos al nivel de trastorno y de locura que está diezmando y destruyendo a la sociedad? ¿Cómo respondemos? Olvídense de afuera. ¿Cómo respondemos adentro? ¿Cuántas veces le has hablado a los hermanos que hoy tienen problemas, a Juan y a Juanita? ¿Cuántas veces? Y cuando lo haces por compromiso, porque está como un punto en la agenda, o lo haces porque el Espíritu Santo, a través de la fe emuná, te ha entrenado para dar y para beneficiar a alguien a través de una palabra, a través de un abrazo, con el simple hecho de una persona que se siente sola, de hablarle y de decirle, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Es suficiente. ¿Saben cuántas llamadas recibí en 2 años yo como pastor de la iglesia o de lo que quede? Decirme, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Ninguna. Más que de ella y de ella. Fuera de ella, de nadie más. Nadie me habló, ni mi familia. Yo por eso le dije, ¿yo familia? ¿Cuál familia? Familia es lo que dijo Cristo. Familia son los que tienen mi genética, los que responden, los que por haber sido entrenados por la fe emuná, han sido entrenados en su espíritu, en su nueva naturaleza, un deseo que es más grande que ellos. El deseo de una madre es más grande que cualquier cosa, ¿sí o no? Sí. Lo saben las madres, los padres no lo entendemos, pero las madres sí lo entienden. La fe emuná no es algo pasivo. La fe emuná no nos lleva solamente a aprendernos de memoria y hacernos creer que porque nos servimos de memoria un versículo y se lo recitamos a un conflicto, a una enfermedad, un milagro va a ocurrir. Eso no es fe. La fe es algo vivo, es algo que está dentro de ti. La fe es Cristo, entrenándote desde tu nueva naturaleza que adquiriste cuando naciste de nuevo, y despertar en esa naturaleza el deseo natural ¿de qué? De dar a otros y de beneficiar a otros. Ahí le va. El atleta que se prepara para un evento importante, para las Olimpiadas, ¿cómo tiene que entrenarse? ¿Cómo nos entrenamos en la iglesia? 1 hora y tienes que bajarle a 40 minutos porque la gente ya se desespera. No, un atleta olímpico entrena 8 horas todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué este sacrificio? ¿Por qué este nivel de entrenamiento? Porque el atleta desea estar en óptimo estado para responder de la mejor manera el día de la competencia, ¿sí o no?
Porque el día de la competencia lo que hay en el corazón del atleta es que su himno nacional sea entonado, es pararse en el primer lugar. Si tú por el Espíritu entendieras que es un poco hoy, si hubiera el deseo natural en ti y en mí, o el entendimiento de que algún día estaremos de pie delante de Dios, pero de que cuando nosotros comparezcamos delante de Dios, todo lo que digamos o intentemos hacer ese día ya no cuenta. Lo que va a contar ese día es todo lo que hicimos mientras estuvimos aquí y dijimos conocerle. La fe emuná en el día a día, a través de actividades muchas veces parecen ordinarias y no importantes, te está entrenando en ese deseo que proviene de tu nueva naturaleza, y ese deseo es el deseo de Dios. Porque están los deseos de la carne y por otro lado están los deseos de Dios. Y los deseos de Dios no se parecen en nada a los deseos humanos o los deseos de la carne. La palabra dar, ¿qué significa la fe emuná, leitamen, entrenarse? ¿Qué significa entrenarse para incrementar el deseo de dar y de beneficiar a alguien? El problema tuyo y mío es que a ti y a mí nos predicaron un evangelio egocéntrico, donde el centro eres tú, donde todo se trata de ti. Entonces, cuando se trata de dar o de obtener, ¿en quién piensas primero? ¿En tu prójimo? ¿En el necesitado? ¿En el menesteroso? ¿En las necesidades que el cuerpo pueda tener? No. Tú piensas, yo pienso, nosotros pensamos primeramente en nosotros. Y mañana en nosotros. Y permanentemente en nosotros. Entonces, ¿quién está en el centro? Nosotros. Entonces, pues si nosotros estamos en el centro, ¿por qué somos tan cínicos en decir que Cristo está en el centro, que Él es el Señor y que Él es el Rey de mi vida? Si no está en el centro y no quieres darle ese lugar, mejor no lo digas. Es más, es mejor ser frío, ¿no es cierto? Es mejor que digas, no hay lugar para ti, Señor, que decir, sí, Señor, aquí está tu lugar, pero ¿quién ocupa ese lugar? Nosotros. Dar. ¿Qué significa la fe emuná? Ser entrenado en el deseo natural de dar y de beneficiar. ¿A quién? A Cristo. Dar significa poner a disposición de una persona algo que la persona necesita. Poner a disposición de alguien algo que ese alguien o esa persona necesita. ¿De qué persona estamos hablando? De Cristo. No estamos hablando del apóstol, ni del profeta, ni del pastor. Estamos hablando de la persona de Cristo. El evangelio, el centro es Cristo. La persona, la única persona, la única marca es Cristo. Ahora, ¿Cristo tiene necesidades? ¿Cristo tiene necesidades? Piense bien su respuesta. ¿Sí? Cuando iba a entrar a Jerusalén, ¿no necesitaba un pollino? ¿Un asno? ¿No necesitó una cueva para ser enterrado? ¿Sí o no? Voy a volver a preguntar. ¿Cristo tiene necesidades? Como persona no, pero Cristo como cabeza. ¿Cristo y su cuerpo cuántos son? ¿Dos? ¿Cristo y su cuerpo son? Voy a volver a preguntar. Si Cristo y su cuerpo son uno, ¿el cuerpo de Cristo tiene necesidades? ¿Sí o no? Sí. Simplemente Juan y Juanita tienen muchas necesidades de amor, de cariño, de oración, de que los visitemos, empezando por el pastor. No hay tiempo para ir a visitarlos. ¿Dónde está la fe emuná? ¿Dónde está el nivel de entrenamiento que el Espíritu Santo nos ha dado para incrementar el deseo de dar, de beneficiar, de ser una respuesta, una bendición para alguien? ¿Qué significa dar? Poner a disposición de una persona todo lo que esa persona necesite. Si yo soy multimillonario, y viene el gobernador y yo conozco al gobernador, ¿qué voy a hacer? Poner a disposición del gobernador. Si tengo hoteles, mi hotel, ahí está para lo que necesite. Una Suburban. Yo tengo avión, ahí está mi avión para lo que usted necesite. Yo soy
un ciudadano que quiero servirlo, ¿no es cierto? No actúan así por conveniencia, pero así actúan en el mundo. ¿Cuántos actuamos así en el cuerpo de Cristo? En estos últimos 3 años, ¿has puesto a disposición de Cristo algo? Porque ni siquiera lo hemos escuchado. Ni siquiera estamos conscientes de cuáles son las necesidades en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Porque el único interés soy yo. Mientras yo esté bien, todo está bien. La palabra beneficiar, ¿qué significa fe emuná? ¿Qué significa la fe bíblica? ¿Qué significa la palabra leitamen en hebreo? ¿Qué significa? Repítalo. Es el entrenarse para tener el deseo de dar y de beneficiar. Ahora, ¿qué significa beneficiar? Humanamente, naturalmente, es darle algo a alguien. Unos zapatos, una torta al hambriento, ¿no es cierto? Sin embargo, beneficiar significa hacer que una cosa produzca más fruto. Dios quiere beneficiarte, pero Dios no te va a dar nada. La manera en como Dios va a darte una serie de beneficios es provocándote, permitiendo que pases pruebas y que esas pruebas te poden, te metan una poda, no con la intención de lastimarte, sino de que tu vida delante de Él produzca más y mejor fruto. Gálatas 5:17. Fíjense lo que dice Gálatas. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza humana. Escuche, grábese esto. Los deseos provienen de una naturaleza. Si tú tienes la naturaleza pecaminosa, naturalmente tú tendrás, yo tendré, todos tendremos deseos de pecar. Si verdaderamente tenemos la naturaleza de Dios, entonces tendremos la naturaleza, los deseos del Espíritu, o como dice Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Mientras no haya cambio de naturaleza, no habrá desaparición de deseos. Y lo único que tendremos congregacionalmente hablando es reprimir un deseo. Pero delante de Dios, un deseo reprimido no es algo que haya sido resuelto. Es un caso sin resolver. Proverbios 18:16. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Si tú eres un hombre o una mujer natural con una mente natural, entonces tu deseo, la gente importante para ti son un gran político, un gran empresario, alguien que pueda darte un beneficio material, pero en tu radar, en tu mentalidad, la gente importante no es la que está en el trono, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué puertas queremos que se abran? ¿Las de abajo o las de arriba? Las puertas de abajo se abren con recursos materiales. Cuando se abren las puertas de arriba, automáticamente también se abren las puertas de abajo. ¿Cómo se abren las puertas de arriba y de abajo? Diga conmigo, con regalos. La Biblia, querido, las palabras que han salido de la boca de la palabra viva, nos recomiendan dar. Nos mandan dar a Dios, dar al prójimo, dar al esclavo, dar al sirviente, dar al rey, dar a los sacerdotes, lo que encierra la regla de oro. No hagas lo que no quieres que te hagan. En pocas palabras, dale a tu prójimo lo que quieres que te den. El problema es que tú consideras que nunca estarás en una posición donde tú necesites que alguien te dé. Voy a volver a decirlo, por favor, ponga atención, porque la soberbia, el orgullo, la arrogancia humana nos engaña y nos hace creer justo eso.
nos hace creer que yo estaré permanentemente en una posición donde gracias a mi sabiduría, a mi prudencia, cuando la Biblia dice no te fíes en tu propia sabiduría, ni seas sabio en tu propia opinión. No necesitaré de nada ni de nadie, porque yo preví mi futuro. ¿Y qué dice la respuesta de Dios? Insensato. ¿Tú previste tu futuro? Materialmente, pero esta noche viene por tu vida. ¿Realmente te protegiste? ¿Previste? ¿Viste venir la muerte? Ni la viste venir, porque estabas desenfocado, protegiendo solamente un área. Le dice Jesucristo a Pedro, antes de irse Jesús, le dice: Pedro, así como hoy mucha gente se apoya en ti, en tu brazo, cuando tú estés viejo, tú tendrás que apoyarte en el brazo de alguien. Cuando hablamos de dar, ¿qué significa la fe emuná, la fe leitamén? Entrenarse en el deseo de dar y de beneficiar a Dios, de dar y de beneficiar al cuerpo de Cristo, de dar y de beneficiar a nuestro prójimo. No puedes dar si no eres generoso, ¿verdad? La palabra generosidad en la Biblia, en el griego, viene la palabra ágatos, con H, ágatos. Y la palabra generosidad o ágatos significa ser de buena naturaleza. Hay solo dos naturalezas: la naturaleza mala o pecaminosa, o el viejo hombre o la carne, y la naturaleza buena, la nueva naturaleza o la naturaleza celestial. ¿Qué significa? Una persona que no ha nacido de nuevo, aunque sea altamente altruista, para Dios, desde la lectura de Dios, no es generoso. El antónimo o lo opuesto a ser generoso, a dar, es maldad, bajeza, ser ruin, egoísmo, interesado, avaro y tacaño. ¿Conoces gente así? Sí. ¿Conocemos gente así? Voy a decir, ¿somos así? Somos, porque yo no soy malo, yo no mato a nadie. Pero una es tu lectura y otra es la lectura de Dios. Proverbios 28-22. El rico se apresura a ser rico, el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Uno de los sentimientos que más detesta Dios es la avaricia. Y por cierto, lean la palabra, los avaros, al igual Dios los pone en el mismo nivel que los fornicarios, que los adúlteros, que los homicidas, que no tendrán parte en el reino. Generosidad, ser generoso, ser entrenado por la fe emuná en el día a día para tener un deseo que proviene de esa naturaleza buena, para dar y beneficiar a todo, al prójimo, me vuelve generoso. Y la generosidad es el antídoto, la vacuna contra la avaricia. ¿Por qué necesito vacunarme contra la avaricia? Porque los avaros no entrarán al reino. La tercera, ¿entonces quedó claro? La primera es la fe, amén. ¿Sí? La palabra amén, que es ponerme de acuerdo, unirme, acordar, unir mi corazón. Lo puedo unir con Dios o lo puedo unir con todo lo que no es Dios. ¿Estamos de acuerdo? La segunda palabra es la palabra leitamén, que es entrenarse en el deseo de dar y de beneficiar. ¿Lo tiene claro? Bueno, porque todo está relacionado. 3. La tercera palabra en hebreo que explica la fe emuná es la palabra omenet. Omenet. ¿Qué significa la palabra omenet? La palabra omenet significa en hebreo nodriza. ¿Qué significa la palabra omenet? Nodriza. ¿Qué significa para Dios? La fe es una nodriza. Actúa como una nodriza. ¿Qué es una nodriza?
es aquella persona que da todo de sí misma. Voy a hacer una pregunta. Lo digo en el sentido práctico. Cuando hacemos unos huevos con jamón, la gallina se involucró aportando el huevo, pero no arriesgó nada al dar lo que dio. Pero el cerdo, para que el jamón llegara a tu plato, el cerdo tuvo que estar comprometido y dar su vida para que el jamón llegara. Entonces hay gentes en las iglesias involucradas, eso no le sirve a Dios, y hay gentes comprometidas. La fe emuná, ¿qué es la fe? ¿Qué le dije? Omenet. ¿Qué significa omenet? Nodriza. Si tú eres un hombre o una mujer de fe, tú debes por naturaleza ser como es una nodriza. Estoy claro que el varón, los varones son los que salimos a proveer, a trabajar, a conseguir los recursos. Pero ¿quién es la que da todo, en todo momento, a todo lo que se procrea en la casa o a los hijos? La madre. La fe, omenet, quiere decir nodriza. ¿Qué significa nodriza? Todas aquellas personas que naturalmente están dispuestas a dar todo de sí mismo. ¿No nos puso el ejemplo Cristo? Cristo dio algo, Cristo lo dio todo. Cuando llegó el momento de dar del Padre Celestial, Él pudo dar algo, pero Él naturalmente, la naturaleza de Dios siempre es a darlo todo. Alguien que dice ser hijo de Dios debe tener la naturaleza de Dios, y de la misma manera como el Padre Celestial y el Hijo siempre estuvieron natural y por amor dispuestos a darlo todo, la iglesia debe ser, diga conmigo, una nodriza. Pero la iglesia no es un edificio, la iglesia no es el pastor ni sus líderes, la iglesia es todos aquellos, es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos recibido a través del nuevo nacimiento una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza, al ser entrenada por el Espíritu Santo, ¿qué está entrenando? A esa nodriza. ¿Cuál es la naturaleza de una nodriza? Dar todo de sí mismo. Ahora, delante de Dios, ¿tú tienes algo que darle? Fíjense, vamos a entrar en una controversia. Una nodriza es una persona que debe estar dispuesta a darlo todo. Sin embargo, ahora la iglesia, que eres tú y que soy yo, Dios nos equipara si somos hombres y mujeres de fe emuná, de fe omenet, ¿sí? Debemos ser personas que estemos diariamente, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, ¿a qué? A darlo todo. Pero Dios dice que todo lo que venga humanamente de ti, de tu carne, para Él son como trapos de inmundicia. Lo único que podemos darle a Dios es lo que Dios en la nueva naturaleza, a través del Espíritu Santo, ha logrado formar en nosotros. Vean lo que dice, nomás lo voy a leer. Vean lo que dice David, Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y de lo que tú nos has dado, de lo que de ti hemos recibido, es de lo que te damos. Otra vez, fíjese que podemos estar escuchando un versículo y no entenderlo. Es lo que con eso empezamos. Voy a volver a leerlo. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Si en verdad tú eres el dueño de todo, y todo lo que tenemos, tú nos lo has dado. Todo lo que hemos recibido viene de ti. Lo único que Dios recibe desde la iglesia o de la nodriza es lo que hemos recibido de Dios. Lo que el Espíritu Santo ha logrado cultivar
cosechar en la nueva tierra de tu corazón. Lo demás no le sirve. Dos personas llevaron dos ofrendas diferentes al Padre Celestial. Uno fue Caín, otro fue Abel. Caín llevó una ofrenda de lo que él tenía humanamente hablando. Caín llevó una ofrenda de acuerdo al diseño de Dios, que eso agradó a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es la fe emuná? Omenet. ¿Qué significa omenet, Carlos? Nodriza. ¿Qué es una nodriza? Entonces, ¿qué debe caracterizar a las personas de la iglesia que nos decimos gente de fe? Gente que por naturaleza, sin que la esté viendo los hermanos, sin que la esté viendo el pastor, sin que la esté viendo nadie, en lo secreto, de forma natural, siempre, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, siempre esté dispuesta ¿a qué? A dar todo. Porque para eso Dios nos da. Dios no nos da para que acumulemos. Dios nos da para que todo lo de lo recibido demos, porque mejor es dar que recibir, porque entre más dé, más reciba. Solo soy mayordomo. Y confundimos la palabra mayordomía con la palabra dueño. Nodriza, mujer que cría con sus pechos a un niño. ¿Qué? Mujer que, ¿cómo los cría? Con sus pechos. ¿Cómo cría una mujer al niño? Con sus pechos. ¿El hombre tiene pechos? No. A ver, mijo, tu mamá no está, pero ven, péguese aquí. No se puede. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Y la palabra Shaddai, que es uno de los nombres, es el Dios de los pechos grandes. La iglesia tiene la figura, no es que sea mujer, tiene la figura femenina, porque es la mujer, el género femenino a quien se le dieron los pechos, y los pechos no son para ponerse implantes y no son algo erótico. Los pechos son para alimentar todo lo que nosotros procreamos. ¿Qué es una nodriza? Mujer que cría a sus niños. Cuando alguien recibe a Cristo, ¿es un hombre, es una mujer? No, es un niño que necesita ser alimentado a través de ¿qué? De los pechos de la iglesia. Pero si la gente de la iglesia no es gente de fe, si la gente de la iglesia simplemente es gente de una fe rara, de una fe que nos hicieron creer, que es aprendernos de memoria una serie de credos, de versículos y de repetirlos como robots y como pericos ante un problema o una adversidad, eso no es fe. La nodriza hebrea, porque esto fue escrito para los hebreos. Para ser entendido tenemos que entender la cultura hebrea, no la cultura occidental. La nodriza hebrea no se reducía a las funciones de lactancia, de alimentar con sus pechos al niño, sino también se le confiaba, en muchos casos, hasta que el niño creciera, ella fuera, diga conmigo, su aya con Y. ¿Qué significa el ayo? Dice la Biblia que la ley fue el ayo que nos trajo a Cristo. ¿Qué significa la palabra ayo? Significa el que conduce a niños. ¿De qué está llena las congregaciones? ¿De hombres y de mujeres? De niños y de niñas. ¿Por qué lo digo? ¿Como una ofensa, como una grosería, como un juicio? Por los frutos. Estamos llenos de contiendas, de berrinches, de envidias, de actitudes que no son propias de un hombre y de una mujer madura. Son propias de un niño y de una niña que, sin importar la edad cronológica, sus comportamientos son propios de un niño. ¿Y qué requiere un niño y una niña? Diga conmigo, una nodriza que conduzca. Pero hoy en día las nodrizas no educan. Las nodrizas ¿sí? no conducen, dejan ser a los niños que hagan lo que quieran. Nomás les dan los iPads y ahí entreténgase todo el niño. Que el iPad, mijito, que los juegos lo eduquen.
Eso no es el diseño de Dios. Por eso tenemos esa baja calidad en el producto terminado que se manufactura en la iglesia de Cristo. Porque la iglesia hemos perdido esa característica de ser una nodriza, de entender por el Espíritu que nuestra responsabilidad, así como una madre, tiene que alimentar con sus pechos. ¿Con qué? Con sus pechos. Y si no tiene pechos, no tenga hijos. Y si no quiere que sus pechos se le cuelguen, entonces no tenga hijos. Dice Gálatas 3:24, la ley fue nuestra ayo hasta que vino Cristo. ¿De qué sirve engendrar si no se está dispuesto a amamantar o a criar lo que se engendró? Ese es el problema que tenemos en la sociedad. Acabamos de entender por el Espíritu, es el problema del deterioro del tejido social. Padres irresponsables, padres inmaduros que engendran hijos pero no los amamantan, no los crían, no los educan, no los conducen, no les ayudan, no los educan y les dicen esto está bien y esto está mal, este es el camino. Diga conmigo calostro. El calostro que le pasa a la madre a través de sus pechos al niño es rico en minerales como el cobre, el magnesio, y ayudan al desarrollo del corazón, de los huesos del bebé. El cobre, el zinc, ayudan a desarrollar su sistema inmunitario. Solo piense, un bebé que no es alimentado de los pechos de la madre, se le priva de cobre y de zinc, su sistema inmunitario de defensa no está lo suficientemente fuerte. La leche materna no es un alimento normal, ya que aporta algo más que nutrición. Diga conmigo, algo más que nutrición. Componentes extra que aporta la leche materna con cada toma, muchas de las cuales no se pueden replicar en las leches artificiales. ¿Sabe también cuando un bebé mama de los pechos de su madre, mama y pasan millones de células vivas? Entre ellas se incluyen los glóbulos blancos que refuerzan el sistema inmunológico y los citoblastos que ayudan al desarrollo y a la curación de los órganos. Pasan más de 200 azúcares complejas llamadas oligosacáridos que actúan como prebióticos, alimentan a las bacterias buenas del intestino del bebé, también evitan que las infecciones lleguen al torrente sanguíneo y reducen la inflamación cerebral. Pero ahí no para, más de 40 enzimas. Las enzimas son catalizadores que aceleran reacciones químicas. Pasan también factores de crecimiento que favorecen al desarrollo saludable del bebé. Pasan hormonas que tiene la leche materna, que estas hormonas son sustancias inteligentes que envían mensajes entre los tejidos para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos. Pasan vitaminas y minerales, pasan anticuerpos, pasan más de 1400 moléculas diferentes. Dios es poderoso. Dios sabe lo que hace. Números 11:12. Dice Moisés, ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré para que me digas, Dios, como una nodriza lleva un bebé? Llévalo en tu seno a la tierra que juré a tus padres. ¿Cómo se veía Moisés? Como una nodriza, ¿no? Primera de Tesalonicenses 2:7, Pablo, entre nosotros fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Sin embargo, queridos, ustedes saben que una nodriza, a cargo de una nodriza, dejó Jonatán a su hijo, nieto del rey Saúl. Y cuando en la batalla murieron Saúl y Jonatán y llegaron las noticias, cuando la nodriza, quien estaba al cuidado, la cría
se le cayó y el niño se quedó paralítico por el resto de su vida. Hoy hay muchos hijos de Dios paralíticos, lesionados, lisiados, discapacitados, porque la nodriza, la congregación no los ha amamantado, porque muchas congregaciones, no digo todas de ninguna manera, nos hemos concentrado a crecimientos numéricos, pero al igual que en una familia, todo lo que se engendra tiene que ser amamantado con los pechos, porque acabamos de ver todo lo que pasa a través de la lactancia. Por último y termino, la cuarta y última palabra de la fe emuná, de la fe bíblica, es la palabra imun, I-M-U-N, imun, que quiere decir entrenamiento. La palabra omenet, la palabra para la segunda era entrenarse en el deseo de dar y de beneficiar al prójimo. Esta palabra imun quiere decir entrenamiento. Y la palabra imun significa educar. ¿Qué significa la palabra imun? ¿Para qué es la fe? No oigo. Para educar. Normalmente somos educados en las iglesias para que no se vaya la gente. Si la gente hace un berrinche, se le consecuenta el berrinche, no se le educa que en los diferentes lugares donde vamos hay protocolos que rigen, que son reglas que rigen nuestra forma de conducirnos o de comportarnos. Pero cuando alguien que entró con un niño a la congregación, se está predicando la palabra y el niño empieza a llorar y llore, son tan maleducadas muchas madres que no tienen el sentido común de decir estoy interrumpiendo algo importante, y por sentido común no tienen la capacidad de tomar una decisión, de pararse, de irse a un lugar donde rompa la armonía. Y cuando alguien en la iglesia, un edecán, tiene con mucha ternura, con mucha delicadeza, quiere, señora, por favor, bajo el amor de Cristo, se enojan, hacen un berrinche, ya lo regreso porque, pues váyase. La fe, emuná, viene la palabra imun, que quiere decir entrenar, y entrenar, imun, quiere decir educar. La palabra educar viene de la palabra educare, que quiere decir sacar lo mejor de alguien caminando junto a él. ¿Qué significa educar a un hijo? Primero, caminar junto a él. Y caminar junto a él no para decirle cosas bonitas y consecuentarlo en todo. Es caminar junto a él para tenerlo cerca y sacar lo mejor de esa persona. Pero sacar lo mejor, necesitas enseñarle que la cruz va a eliminar lo peor. No puede salir lo mejor si no se elimina lo peor. Esther 2:7, Mardoqueo había criado a Adasa, hija de su tío, porque era huérfana. ¿Qué hizo Mardoqueo? Criar. Y la palabra criar viene de la palabra imun, fe, emuná, imun, entrenar, educar o criar. ¿Qué hizo Mardoqueo? ¿Crió a quién? ¿A alguien que su destino era ser reina? ¿Cuál es el destino de la iglesia? Reinar. ¿Y cómo se le llama a alguien del género femenino que está dispuesta a reinar? Reina. Porque reinaremos 1000 años ¿con quién? Con Cristo. Pero, ¿qué tuvo? Alguien que está destinado a ser rey o reina va a entrar a vivir en un palacio. ¿Usted ha vivido alguna vez en un palacio? ¿Sabe lo que es vivir en un palacio? ¿Conoce las reglas de un palacio? Si nos invitaran a Inglaterra, al palacio de Buckingham, no sabemos, porque no hemos sido educados para eso. La realeza tiene protocolos. Voy a volver a leerlo. Mardoqueo crió a Adasa, Esther era hija de su tío, porque ¿qué era? Había conmigo huérfana. No puede haber emuná. Hoy muchas personas que llegan a la iglesia son huérfanas. ¿Qué son? Huérfanas. Son hijos vivos, hijos de padres vivos.
Huérfano, un huérfano, se le dice huérfano a alguien que su padre o su madre murió. Pero hoy, niños o adolescentes que tienen el espíritu de orfandad, el espíritu de huérfanos, su padre está vivo, su madre está viva, pero nunca caminaron junto a ellos. Nunca los educaron, no los criaron, nunca estuvieron los pechos para lactarlos, para amamantarlos, nunca pasaron cosas que debían haber pasado, pero Dios levanta a Mardoqueos, Dios levanta nodrizas, que ante la ausencia de una figura, por lo que tú quieras, Dios dice, pero aquí tengo una nodriza. Y la nodriza forma, educa, guía, cría. Y ahí tienes el resultado. El que tiene espíritu de huérfano, número uno, un huérfano no tiene hogar. Un hombre o una mujer que tiene espíritu de huérfano anda de iglesia en iglesia, de partido político en partido político, de matrimonio en matrimonio, tratando de llenar un hueco, un vacío que le dejó la ausencia del padre, de la madre o de los dos. No tiene casa. Un huérfano no tiene un lugar donde pertenecer. Un huérfano no tiene seguridad, es un hombre, una mujer inseguro. Un huérfano no tiene familia. ¿Y qué debe ser la iglesia? Una nodriza, alguien que cría, que da todo de sí misma. Alguien que amamanta, alguien que pone sus pechos para que todo lo que Dios ha puesto dentro de la nodriza amamante a hombres y a mujeres que pueden tener 50 o 60 años, pero nunca tuvieron un padre. Y crecer sin un padre, crecer sin una madre, es crecer incompleto. Y muchas veces el papel de la iglesia es el papel de una nodriza. Tal vez no estuvieron los pechos de tu madre biológica, pero Dios pone unos pechos a través del cual amamantar a niños y a niñas y pasarle todo lo que el padre y la madre biológica no le pasaron. Uno que tiene espíritu de huérfano es alguien que vive bajo el espíritu de rechazo. Y un hombre o una mujer que ha sido herido por el rechazo es alguien que se hace un ser dependiente o codependiente. Alguien dependiente o un huérfano depende de otras personas para desenvolverse en diversas actividades. Yo no puedo ir si no vas tú. Yo no puedo ir a la fiesta si no me meto 5 shots de tequila. Es que yo no puedo ir a la fiesta y sacar a una niña si no me meto una droga que me haga sentir seguro. Se vuelven día conmigo adictos, dependientes a sustancias, dependientes a cosas, dependientes a personas, dependientes a la aceptación de grupos, a la aceptación de personas. Gente que tiene un espíritu, una herida de orfandad. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos revele a nuestro corazón lo que es la fe emuná. Que hoy entendamos por tu Espíritu que la fe emuná es amén. Son todos esos acuerdos que debemos hacer solo con el Espíritu Santo, solo con tu bendita palabra, solo con Cristo, Señor. Que podamos entender, Señor, por tu gracia, que esos acuerdos con el Cristo vivo que habita en nuestro corazón, podamos, Señor, en el nombre de Jesús, ser entrenados naturalmente en el deseo de dar y de beneficiar al cuerpo de Cristo, a nuestro prójimo, al necesitado, a todos aquellos que han caído en la enfermedad, en la cárcel, en las manos de algún ladrón o de algún salteador. Que podamos entender por tu Espíritu que los hombres y las mujeres que viven bajo la fe correcta somos nodriza, que la iglesia es una nodriza, que da todo de sí mismo, que amamanta todo lo que engendra, que camina junto con sus niños y con sus niñas espirituales, educándolos, buscando que lo mejor que tú has puesto en ellos salga, porque lo mejor de ti es lo que el mundo necesita, Señor. Que por tu Espíritu podamos entender, Señor, que así como un atleta se entrena para sacar el primer lugar el día de la Olimpiada, así seamos entrenados por la fe, por el Espíritu Santo, para que el día en que comparezcamos delante de ti
Padre, con la cara en alto, podamos estar con la certeza, con la fe, con la seguridad de que tú aprobaremos cuando estemos delante de ti, Padre. Haznos entender esta palabra. Haznos entender, Señor, todo lo que hemos hablado, que no caiga en una mala tierra, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, que los que hoy escuchamos esta palabra respondamos con acciones inmediatas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, iglesia, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí para alabar a nuestro Señor. Es el tiempo de alabanza, tiempo de adorarle con nuestro corazón. Yo te invito a que dispongas tu mente, tu corazón para alabar a nuestro Señor. Esto es para Él, lo hacemos para Él, lo hacemos con todo el corazón porque somos parte suya, somos obra suya, somos criaturas suyas. Señor, te amamos, alabamos tu nombre, Señor, te adoramos. Y queremos decirte que tú eres el único Dios, el único Rey en nuestras vidas. Y queremos entregarte esta alabanza, Señor, con todo nuestro ser, Señor. Te pedimos que tú recibas, Señor, esta alabanza porque eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Amén. Poderoso Dios, Rey de todo, eres
Emanuel y el gran yo soy, príncipe de paz, el Cordero, Dios viviente, mi Salvador. Tú reinarás por la eternidad, eres Alfa, Omega, principio y final, el Mesías que es signo por la eternidad, príncipe de paz, por siempre eres Señor. Príncipe de paz, por siempre tú eres Señor. Eres el Rey, Señor, nuestro Rey.